Como habéis visto en la miniatura, hoy os traigo el nuevo lanzamiento de Scandal Elixir, una fragancia que vamos a analizar completamente, vamos a compararla con sus flankers Le Parfum y Absolute y lo compararemos con su gran rival. El gran rival de este caso de Scandal es una fragancia que también tiene en su salida la nota de cereza y no es más ni menos que la fragancia de Emporio Armani Stronger With You Powerfully. Chicos, tras la intro, comenzamos. Vamos a hablar, como he dicho anteriormente, de la fragancia Scandal Elixir. La fragancia Scandal Elixir, como ya sabemos, las Scandal en general son fragancias que son provocadoras, que son llamativas, que son retadoras. Aquí Jean Paul Gaultier, para crear esta elixir, lo que hace es condensar el ADN de las Scandal, es decir, esa teatralidad, ese exceso, esa sensualidad, y la condensa en una fragancia que llama elixir. Ese elixir, ese nombre de elixir no significa que sea más potente, significa que es más denso, más concentrado y que tiene mayor materia aromática. Y diréis, yo solo veo 3 notas en la pirámide olfativa, y os diré, detrás de esa pirámide olfativa, de esas 3 notas que declaran, se esconde muchísimas más cosas en su formulación. Cuando atomizamos la fragancia y empezamos a oler el perfume. Si atomizamos el perfume, ¿ok?, y analizamos lo que sentimos y el aroma, vamos a sentir, obviamente, que tenemos una salida de cereza, pero una cereza que está construida con benzaldehídos. Esa sensación aromática que sentís vosotros dulce no es una sensación dulce realmente, es una sensación en la que vamos a tener matices alcohólicos y gourmand. ¿Por qué digo gourmand? Porque esos benzaldehídos, ese matiz que aporta es un matiz como de mazapán y almendra, ¿ok? Entonces vamos a tener esa sensación alcohólica que le va a aportar dulzor y calidez a la fragancia en su salida, y vamos a tener ese mazapán y esa almendra que también le van a aportar ese carácter dulce a la fragancia, con lo cual todo es unido, lo que va a aportar es como si tuviésemos una cereza dulce, y realmente lo que estamos percibiendo son matices gourmand y alcohólicos, ¿ok? A medida que va transicionando esa fragancia hacia su secado y se van asentando las notas de salida, todavía vamos a ir percibiendo, flotando por encima, ese aroma de cereza. Una fragancia que en esa transición hacia su secado vamos a notar cómo el pachuli empieza a incidir en la fragancia, aportándole cierto carácter más limpio, más elegante, más masculino. Un pachuli que no se siente para nada terroso, un pachuli que va a ser de transición desde esa sensación dulce que tenemos en la salida, entre comillas dulce, desde el punto de vista gourmand, hacia un secado más cálido, cremoso, balsámico, apolvado, avainillado, ¿ok? Y me explico, ¿por qué ese tipo de secado? Porque el abatón, que en este caso está creado con cumarina, prácticamente está creado con cumarina, y esa cumarina lo que nos aporta a nosotros son matices avainillados, cremosos, balsámicos, ligeramente apolvados, pero es que no solo eso, sino que añadimos también en la formulación le añadimos vainilla. Esa vainilla, aparte de aportarle mayor cremosidad, mayor calidez a la fragancia, también le va a dar cierto carácter provocador y sensual a la fragancia en su secado. Vamos a tener también matices amaderados en el secado. ¿Por qué? Porque en la fragancia, para que la fragancia dure, para que la fragancia tenga rendimiento, y ya vamos a empezar a entrar en el tema del rendimiento, la fragancia le aportan fijadores amaderados, ISO de super, ¿vale? Y aparte de ese fijador, esos fijadores amaderados, o ese fijador amaderado como es ISO de super, le va a aportar también fijadores ambarados, y vas a meter también componentes más densos que van a hacer que la fragancia sea menos volátil y que se
aire menos, ¿ok? Una fragancia que en cuanto a rendimiento, entramos ya en el rendimiento, es una fragancia que puede duraros entre unas 8 o 10 horas, mejor rendimiento que sus flankers anteriores, o muy parecido, por ejemplo, a la Absolut, pero sí, obviamente mejor que la Le Parfum. Una fragancia que proyección y estela es bastante buena, siento que la proyección de la Absolut la noto un poquillo mayor que la que tenemos en Elixir, pero que también es bastante buena. Es una fragancia que a 1,5 m por detrás y 1,5 m por delante, durante hora, hora y media, hora 3/4, la gente te va a sentir claramente. Luego se va recortando hasta una burbuja densa que te va a rodear, pero esa densidad te va a acompañar durante tus 7 horas, 8 horas de fragancia fijo, y ya luego va a empezar recortándose, pero chicos, que va a ser perceptible hasta la 10ª hora, sí o sí. Una fragancia que siento que es de otoño e invierno, no la siento ni de primavera ni de verano, por esa densidad que tiene su secado y por ese carácter que tiene alcohólico, que tiene gourmand en la salida, no siento que sea una fragancia para nada ni de primavera ni de verano. ¿Que la podríais usar en primavera-verano? Pues sí, la podríais usar en primavera-verano bajo vuestra responsabilidad y en situaciones, bajo mi punto de vista, noches fresquitas o bien en lugares en los que haya aire acondicionado. Una fragancia que yo usaría, como he dicho, en esas situaciones, en verano, y que es una fragancia que ni usaría, por ejemplo, ni como fragancia de diario, ni para condiciones extremas de calor, ni como fragancia para ir para el trabajo, por ejemplo, tampoco lo usaría yo. Sería, para mí, fragancias de noche, citas, ocasiones especiales, eventos especiales, y para personas que les gusten destacar y llamar la atención, que tengan personalidad. Una fragancia provocadora, una fragancia retadora, que, como ya he dicho, al igual que la mayoría de las Scandal Elixir, eso lo cumple. ¿Ok? Por lo tanto, realmente no me aporta nada nuevo a las Scandal ya existentes, pero sí es cierto que es una fragancia que es efectiva, que es llamativa, que va a generar cumplido, sí o sí. Si la comparamos ya, entramos en las comparaciones con la Le Parfum, es una fragancia que, como he dicho, se siente más madura, se siente menos versátil que la Le Parfum. La Le Parfum la siento yo más juvenil, más versátil, con cierto matiz dulce, fresco, que gira hacia lo amargo. En cuanto a aroma, aquí es una fragancia en la que notamos esa salida dulce de la cereza, pero ese aspecto gourmand y alicorado que hace de la fragancia una fragancia más cálida, una fragancia también más madura, ¿ok? Pero menos versátil, ¿ok? Al fin y al cabo, que la Le Parfum. Por lo tanto, si eres una persona que eres una persona joven, que busca una fragancia elegante, versátil, pues te diría, vete por la Le Parfum antes que la Elixir. Ahora, si eres una persona que ya tiene una Le Parfum y quiere tener una fragancia para citas, ocasiones especiales, etcétera, y que se diferencie un poco en cuanto a Le Parfum, pues chico, te diría, cómprate la Elixir si quieres. Pero, si la comparamos, la Elixir con la Absolut, aquí ya empezamos a chocar. ¿Por qué? Porque la Absolut es una fragancia que se siente gourmand, una fragancia que si tenemos esa nota de ciruela con esa castaña, esa parte avainillada con esas maderas que te dan esa sensación como achocolatada en el secado, en definitiva sentimos una fragancia más gourmand que la Elixir, una fragancia con rendimiento muy parecido a la Elixir, poquito menor, pero muy parecido, tampoco demasiado apreciable. Una estela y una proyección que quizás note yo más pesada en la Absolut que en la Elixir, y sí es cierto que noto la Elixir algo más madura y quizás más elegante que la Absolut, ¿ok? Si la comparamos con la Absolut.
Entonces, ¿qué te digo yo si tienes la Le Parfum y tienes para comprar la Absolut o la Elixir? Pues sinceramente, y con todo mi dolor hacia la Elixir, te diría, cómprate la Absolut. Bajo mi criterio, bajo mi punto de vista, bajo mi gusto, ¿ok? Yo me compraría la Absolut, porque me gusta muchísimo más que la Elixir. En cuanto a aroma, te diría, vamos a ver, si a ti no te gustan las fragancias gourmand llamativas y te gusta el ADN de las Scandal, te diría, entonces vete por la Elixir. Pero si a ti lo que te gusta es llamar la atención y te gusta la fragancia gourmand, te gusta la calidez, en realidad, en definitiva, esa sensación gourmand que te aporta la Absolut, que también te la hace llamativa, que también te la hace para fiestas, que también te la hace para citas y ocasiones y eventos especiales, ¿ok? Pues te diría, vete por la Absolut porque para mí es una sensación gourmand espectacular en comparación a la sensación gourmand que te ofrece la Elixir. Ahora, si tú vas buscando alejarte de esa sensación gourmand, pues obviamente cómprate la Elixir. Eso en cuanto a la Scandal y su flanker. Si la comparamos con su mayor rival en el mercado actualmente, de otra casa, podríamos decir que es la Stronger With You, la Powerful. ¿Y por qué digo su mayor rival? Puesto que ambas fragancias parten con una salida de cereza. Y ambas fragancias son llamativas, son fragancias provocadoras, son fragancias que son para citas, ocasiones especiales, eventos, etc. Ambas fragancias son fragancias también que se sienten en sus flankers más maduras que el resto de sus flankers o del resto de fragancias de su línea. Pero, si vamos a sus diferencias, en la salida, ambas fragancias, como he dicho, tienen ese matiz, digamos así, dulce, ¿ok? Tiene ese matiz alicorado, porque tienen cereza, pero los rendimientos de esas cerezas son diferentes. En la Powerful es menor el rendimiento de esa cereza en la salida que en la Elixir. La Elixir, como ya os he comentado, ese aroma a cereza se va a mantener flotando durante un tiempo en esa etapa de transición de secado. En la Powerful lo que notamos en la cereza son aproximadamente 20, 30, 35 minutos como máximo, esa sensación aromática de cereza en la fragancia. Chicos, en cuanto a la etapa de transición, son dos fragancias que una tira por la parte de la lavanda y la otra tira por la parte del patchouli, con lo cual ahí, bajo mi punto de vista, no existe grandes diferencias básicamente, ¿ok? O particularmente no encuentro grandes diferencias que os diga tira por un lado, tira por otro. Más que nada, si a ti te gusta más esa sensación de patchouli y a otros les gusta la sensación más de la lavanda, pues ahí tenéis más o menos dónde diferenciar o dónde buscar, ¿no? O dónde seleccionar. Que quizá a lo mejor la patchouli, con el patchouli sientas una fragancia un poquillo más masculina, pues también, ¿ok? Que la lavanda, la fragancia de lavanda quizá a lo mejor la consideras también un poquito más limpia, esa sensación o esa transición hacia el secado más limpia, a lo mejor que ese patchouli, que a lo mejor lo consideras también no solo limpio, sino también un poquito aromático. Para nada se va a sentir un patchouli terroso, ¿ok? Eso que dejarlo bien marcado y clarísimo que no es un patchouli terroso. A medida que esa fragancia transiciona hacia su secado, vamos a encontrar también diferencias. ¿Diferencias en qué sentido? Pues chicos, el secado de la Stronger With You es infinitamente para mí más gustoso que la de la Scandal, ¿ok? Una fragancia, bajo el punto de vista más gourmand, es que yo amo lo gourmand, por lo tanto para mí es infinitamente más gustosa, y una fragancia con ese ADN de la Stronger With You, que es súper llamativo, que es súper resultista y efectivo. A cualquiera que pase por tu lado va a decir que huele estupendamente, ¿ok? Y aquí, en este caso, con la Elixir va a pasar exactamente igual, una fragancia efectiva, resultista, que llama la atención, que genera cumplidos, totalmente, porque la sensación ya no es una sensación gourmand, una sensación avainillada, dulce, amaderada, una sensación más común, ¿vale? Pero gustosa, ¿entiendes? Con ese carácter de las Scandal, llamativo, provocador, ¿vale? Que tiene la fragancia de Scandal. Pero, al fin y al cabo, una fragancia
avainillada, apolvada y amaderada, ¿ok? Con ese carácter balsámico que tiene la fragancia. Ya ahí las diferencias que cada uno busque, ¿vale? O que cada uno le guste. Bajo mi punto de vista, en este caso, pues, en cuanto a aroma, te diría, en cuanto a aroma, en el secado gana de calle, bajo mi punto de vista, la Stronger With You. En cuanto a duración de la cereza, si lo que vais buscando es una fragancia con cereza, os diría la que gana de calle, la Elixir. Por lo tanto, a los puntos gana la Elixir, ¿vale? Porque aparte, la fragancia tiene mayor rendimiento que la Stronger With You, la Powerful, ¿ok? Por lo tanto, en cuanto a puntos, gana la Elixir. En cuanto a aroma, que realmente lo que vamos a notar es esa transición y ese secado, básicamente en la vida de la fragancia, el momento de la salida, lo que tenemos son 20 o 30 minutos de cereza, que a algunos le pueden parecer muy poco y a algunos suficiente, ¿vale? Pero bajo mi punto de vista, yo particularmente me quedaría más con el ADN de la Stronger With You en cuanto a aroma. Lo dicho, si lo que vais buscando es rendimiento, si lo que vais buscando es ese aroma de cereza que perdure más, obviamente os diría, iros por la Elixir, porque os va a gustar muchísimo más, porque no os vais a sentir defraudados con esa sensación aromática que tiene de la cereza en su salida, una cereza dulce, espectacular, mente rica, ¿entiendes? Y una fragancia que aconsejo que probéis totalmente. Si la comparamos con su flanker, pues os digo, chicos, pues yo enamorado estoy de mi Absolute antes que de mi Elixir. Obviamente he comprado la Elixir porque tenía que hablaros de ella y me la habíais pedido que hablase de la Elixir. Entonces compré la Elixir y la he probado y realmente no me ha defraudado. Es una fragancia resultona, que gusta, porque las veces que la he usado, a la gente le gustaba el aroma, le gustaba el perfume y la sensación que te transmite durante todo el tiempo es que es una fragancia que te acompaña durante esas 8 o 9 horas perfectamente y que se hace sentir y notar. Ya aquí es cuestión de que si te gustan más los aromas gourmand, que si te gustan más los aromas afrutados o dulces con ese toque de cereza, y en el secado si te gusta más lo que he comentado anteriormente, si comparándolas con la Stronger, si te gustan más los aromas gourmand, te va a gustar más la Stronger, pero si te gusta en general y si analizas la fragancia en general en cuanto a rendimiento, ¿vale? En rendimiento, duración de la cereza, en general la fragancia, lo que vais a notar es que la Elixir gana por punto totalmente a la Stronger. Así que chicos, esta es mi reseña acerca de la Scandal Elixir. Creo que es una reseña bastante completa y creo de la más completa que vaya a poder encontrar en YouTube. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, suscribiros, darle a la campanita, comentar y compartir. Todo eso ayuda a mi canal. Me ayudáis a mí a que yo continúe motivado realizando vídeos. Así que chicos, espero que, como he dicho anteriormente, os haya gustado y espero veros en el próximo vídeo, cogeros por la sombrita, para adelante y cartucho de cañón, y lo que suelo decir siempre, nos vemos los culos.